Les doy la bienvenida al taller de guión audiovisual. Este es un curso optativo destinado a estudiantes de la licenciatura en periodismo de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis. Mi nombre es Fernando Saad y los voy a guiar en este recorrido a lo largo de 50 horas donde vamos a analizar las características, los conceptos, los recursos y las herramientas del guión audiovisual para poder construir discursos que tengan que ver con lo ficcional o lo argumental y lo documental. Vamos a comenzar definiendo qué es un guión, tanto como concepto como material de trabajo. Empezaremos diciendo que hay diferentes acepciones para lo que es un guión audiovisual. En principio, el guión surge con el mismo nacimiento del cine, a partir de una persona que explicaba en la pantalla con un indicador qué es lo que iba pasando. Entonces el guión, en definitiva, al comienzo o partitura, era una forma de poder comprender y organizar el material. Y el material, en definitiva, que constituye el guión, tiene que ver con esto mismo, con poder organizar los materiales. Cuando hablamos de los materiales, hablamos de las acciones, hablamos de los espacios, hablamos de la lógica de los acontecimientos que suceden dentro del audiovisual. Sea una película de ficción o argumental, sea una película de documental, sea un producto creado para la televisión, sea un noticiero. En definitiva, el guión en sus múltiples formas o facetas, pudiendo hablar de un libro cinematográfico, un libro televisivo, pudiendo hablar de cierta dramaturgia audiovisual, pudiendo hablar de cierta dramaturgia tomada también en sus bases del teatro, el guión termina siendo una guía que permite organizar todo el material que nosotros queremos contar, permite la organización discursiva a partir de la estructura, a partir de un ordenamiento de los elementos que van a conformar la historia, un ordenamiento de los hechos y los personajes, sean reales o sean ficticios, pero que componen en definitiva el discurso que nosotros estamos trabajando. En definitiva, el guión es una guía escrita de aquello que nosotros vamos a ver en la pantalla. En principio, como van a ver en el material escrito, un guión no es literatura, un guión no es una obra de teatro, un guión no es un storyboard. Un guión es un escrito que nos permite comprender en palabras las imágenes y los sonidos que componen el discurso audiovisual. Para poder ordenarnos y entender desde un lugar de simplificación el audiovisual, vamos a hablar de que cada discurso, cada comunicación, cada noticia incluso, cada documental o las historias que nosotros podemos contar de un modo argumental o ficcional, tienen estos tres elementos que vienen en principio desde el origen de las narraciones, vienen desde el origen de los mitos, desde el origen de la narrativa humana, ¿sí? O sea, los primeros discursos, por decirlos en cierto modo, los primeros discursos que se elaboran tienen que ver con poder concretar, el poder contar una historia que se entienda desde la lógica, que se entienda a partir de que lo cuentan personajes, y a diferencia de la literatura lo hacen a través de acciones. Esas acciones a nivel general, esas acciones, esas grandes acciones que componen un relato, sea documental o sea ficcional, es lo que nosotros denominamos trama, ¿sí? Y como último elemento vamos a hablar de la estructura. La estructura, si bien vamos a tener un capítulo dirigido específicamente a hablar de qué significa, cómo se usa y cuáles son las diferentes variaciones que puede tener la estructura o las estructuras dentro del audiovisual, vamos a decir que si a partir de los personajes nosotros les contamos cosas, acciones que le pasan a criaturas inventadas y que esas criaturas, digamos, van desarrollando acciones que conforman una trama, que conforman un cuento, que conforman un argumento dentro de lo que nosotros estamos contando. Puede ser documental o puede ser ficcional. La estructura lo que supone es un ordenamiento de esos hechos para que el público que los está viendo pueda entenderlo. Por lo general esa estructura tiene que ver con una base de acción-reacción,
Por lo general esa estructura tiene que ver con una base más amplia, de un principio, un desarrollo y un final, que tienen que ver con cuestiones estrictamente ontológicas y que tienen que ver con una tradición en los cuentos que nosotros hemos escuchado desde chicos en todas las culturas, de chicos y de chicas en todas las culturas. Entonces, mis tres elementos que van a conformar todos los relatos, repito, sea en un documental, sea en una ficción o un argumental, van a tener que ver con estas tres partes centrales del relato, ¿sí?, que conforma un discurso. Estos son personajes que aparecen en el audiovisual, que desarrollan acciones, esas acciones generan una trama, y yo, como documentalista, yo como realizador o realizadora, organizo todo ese material y digo desde qué lugar se va a ver, desde qué lugar se va a ordenar esa historia, desde qué lógica de acontecimientos se va a estructurar para que se pueda entender. Siguiendo una secuencia didáctica de aprendizaje, esto lo digo porque después el guionista o la guionista puede empezar por cualquiera de estas etapas. Nosotros vamos a seguir una secuencia de aprendizaje que tiene que ver con partir de una idea para poder terminar en nuestro producto final como guionistas, que es la escritura del material audiovisual. En principio nosotros vamos a partir de una idea, que es el origen de todo producto audiovisual. Vamos a ver las diferentes formas de concretar una idea, las fuentes desde las cuales se puede partir, que pueden ser fuentes originales o pueden ser ideas buscadas en periódicos, en diarios, en noticias, adaptaciones, hoy en día las remakes, adaptaciones desde diferentes formatos, del cine a la televisión, de la televisión al cine, o desde diferentes medios a los medios audiovisuales. Y a partir de esa idea configurar una primera base de la trama, que sería el storyline. O sea, poder hablar de cuál es la base del cuentito, cuál es la historia mínima que voy a contar. O en el caso del documental, que tiene otro formato y tiene otro tipo de elaboración, el tema. En el caso de la ficción partimos de una storyline y en el caso del documental, como vamos a ver más adelante, partimos de un tema que vamos a investigar. En el caso de el siguiente paso hablamos de la sinopsis. La sinopsis tiene que ver siempre con la creación ya de que si yo tengo una idea y en el storyline lo que pude hacer es clarificar el conflicto, o en el caso de un documental pude clarificar el tema, en la sinopsis empiezo a desarrollar esa idea o ese conflicto a partir de acciones específicas que desarrollan los personajes. En el caso del documental, más que una sinopsis, sobre lo que avanzamos es sobre una investigación, sobre el tema que se ha elegido. El paso siguiente, antes de llegar a este guión escrito, este guión literario, empezamos a armar la estructura. Para la estructura se utiliza una escaleta, o en otros casos vamos a ver un tratamiento. ¿Qué es la escaleta o el tratamiento? Si en la idea yo encontraba el origen de lo que quería contar, o de la historia, o el origen de ese basamento del documental, y en el storyline encontraba el conflicto o el tema, y en la sinopsis encontraba todas las acciones que se desarrollan y los lugares y quienes desarrollan esas acciones, o una investigación en el caso del documental. En la escaleta, para los dos formatos, lo que empiezo a hacer es empezar a ordenar cuáles son los materiales que voy a necesitar y los empiezo a dividir en unidades de espacio y tiempo, que es con lo que trabaja el guión, que son las escenas. Esto lo vamos a ver más adelante, pero me gustaría que quede claro en la secuencia didáctica. El paso siguiente, en el caso del guión ficcional o el guión argumental, es el guión literario, que para nosotros sería el último de los pasos a concretar y con el cual ya se puede empezar a planificar una producción o se puede empezar a pensar una producción. Yo he hecho la salvedad en el caso del documental porque si bien en el documental nosotros tenemos en clara la idea y tenemos en clara la investigación y hemos dividido esa investigación en las diferentes partes que necesitamos, en el guión de rodaje del documental lo que hacemos es descubrir. Si en la ficción nosotros avanzábamos sobre saber qué pasaba en cada una de esas unidades espaciotemporales que son las escenas, en el caso del guión de rodaje, cuando nosotros nos topamos con las entrevistas, cuando nos topamos en el registro
de los materiales que van a conformar ese producto audiovisual, ahí es donde recién podemos elaborar un guión de montaje, es decir, el guión que va a conformar la película hasta que no se grabó, hasta que no se hicieron las entrevistas, hasta que no indagamos en aquellos temas que habíamos propuesto, no los vamos a tener revelados, no vamos a saber qué dijeron estos entrevistados o qué nos encontramos cuando fuimos a investigar tal tema. Supongamos un documental sobre la naturaleza, sobre el comportamiento de determinadas especies, hasta que no vamos y hacemos un registro, no podemos saber cómo ordenar ese material de acuerdo a lo que queremos decir. Pero en definitiva, las diferentes etapas que componen el guión son semejantes en su concepto. O sea, se parte siempre de una idea, se avanza sobre definir desde qué lugar se ve esa idea, que es, en el caso de la ficción, el conflicto, en el caso del documental, el tema. Se avanza sobre la redacción de aquello que conformaría a nivel general el relato que nosotros estamos haciendo, es la sinopsis. Se ordena a partir de la escaleta en unidades de espacio y tiempo u ordenando aquellos lugares, aquellas cosas, aquellos materiales que voy a necesitar para el documental. Y finalmente se compone aquel registro escrito de todo lo que va a tener que tener nuestra película, sea un documental o sea una ficción. A lo largo de las diferentes unidades vamos a poder ir viendo cada uno de los aspectos de estas etapas, cada uno de los conceptos que involucran la creación audiovisual y los diferentes recursos narrativos, documentales y ficcionales que podemos emplear para la construcción, en definitiva, de un producto audiovisual.